Hoy día vamos a hablar de los violinistas en la historia. Hemos hablado de la historia del violín, pero los violinistas, obviamente las personas que generaron esta historia y que hicieron descubrimientos y cambios al instrumento, son personas importantes. Nosotros como violinistas necesitamos pensar que vinimos de una tradición y tratar de ubicarnos en esta tradición, porque a la diferencia de compositores que principalmente son creadores de arte, nosotros somos intérpretes, entonces nos vamos ubicando dentro de un respeto a la tradición de la cual vinimos, y todos vinimos probablemente de algunos grandes violinistas. Así que vamos a hablar un poquito de estos violinistas. Este tutorial es un poquito especial. Ustedes ven que en anexo tienen un documento que son los violinistas importantes, digamos, en los siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Ya? Eso es una pequeña base para que al menos estos nombres ustedes traten de ubicarlos. Muchas veces me llegan estudiantes a trabajar conmigo y yo me doy cuenta de que no tienen ni idea de la tradición en la cual están. Entonces, al menos estos violinistas, ustedes les van a poder ubicar como siendo violinistas importantes que nos llevaron hasta el siglo XX y hasta la edad, digamos, de las grabaciones y entonces una edad donde la gente estuvieron un poco más reconocibles hasta nuestro tiempo, porque existen grabaciones de ellos. Entonces, eso es el primer documento y entonces ustedes pueden ver, yo voy a hablar de algunos de estos nombres o de muchos de estos nombres y entonces ustedes les pueden ubicar sus fechas de nacimiento, etc. El segundo documento es bastante importante. Ahí yo pongo, y ustedes necesitan abrir estos documentos mientras miran el tutorial. Entonces, en este documento yo voy poniendo algunos extractos a partir de YouTube. Ustedes tienen internet, entonces van mirando en YouTube, hacen copiar y pegar de los enlaces que yo puse. La idea de eso es observar un poquito la diferencia de forma con los violinistas, es decir, no solamente ver su impacto político, social o en términos de enseñanza para guiar hacia otros violinistas, sino que darse cuenta un poquito de lo que componían o cómo tocaban. Entonces, en la primera parte de los ejemplos, ustedes van a ver hasta más o menos el principio mitad del siglo XIX, principalmente van a ser obras de estos violinistas, porque estos violinistas eran violinistas compositores y entonces en este tiempo no hay grabación de ellos obviamente y entonces lo que se puede rescatar de ellos es principalmente sus obras para darse cuenta un poco de cómo ellos pensaban y lo que imaginaban. Y en la segunda mitad de los ejemplos, digamos, van a ver algunos ejemplos de ellos tocando o de sus composiciones, pero principalmente van a tener esta obra, este documental que es extraordinario y que yo recomiendo a todos mis estudiantes, que se llama El arte del violín, The Art of Violin, y ahí que habla un poquito de todos los más grandes violinistas del siglo XX, lo que nosotros llamábamos un poco los dinosaurios, obviamente porque alcanzamos a estudiar con algunos de ellos, pero ya era una época gloriosa y de oro, digamos, a la cual nos referíamos hablando de los grandes violinistas. Entonces, lo que les aconsejo cuando voy hablando de algún violinista es poner en pausa el video y escuchar un poquito de estos extractos. La idea no es escuchar todo, obviamente, porque ahí serían horas y horas, pero vayan escuchando cuando son conciertos grosos, escuchen un poquito cómo suenan las partes de violín, traten ver un poco en qué posición, hasta qué posiciones vamos, si hay muchas dobles cuerdas, si hay cambios de cuerdas, ver cuándo aparece cada aspecto técnico, digamos, cuando aparece el sautille, por ejemplo, cuando aparecen los acordes de 4 notas, etc. Entonces tratar de observar un poco el crecimiento del violín a partir de estas obras. Entonces ponen en pausa, escuchen un poquito de algún video, cuando son
conciertos del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, generalmente tienen partes orquestales, introducciones orquestales que son enormes, entonces ahí pueden ir saltando hasta donde va tocando el violín para poder escuchar un poco la parte del violín y ver lo que se hacía de más virtuoso o más interesante en el violín en la época en la cual estamos. Y finalmente el tercer documento es un documento que habla un poco, que muestra un poco la relación entre todos los violinistas importantes, destacados. Obviamente quizás yo olvidé algunos o hay algunos que serían importantes en algún país y yo no los escribí. Es imposible hacer algo enorme, absoluto, sobre 25 hojas, pero globalmente tienen aquí un árbol genealógico relativamente lógico y que les va a permitir seguir no solamente la filiación de un violinista con otro, sino que observar un poco los países donde se desarrolló el violín y donde era importante. También si ustedes son jóvenes y que viven con su familia, por ejemplo, y que ellos no son músicos, pueden también mirar este tutorial con ellos y mirar los extractos y mirar los documentos con ellos de manera a sensibilizarles un poquito a la historia y al patrimonio, digamos, del instrumento. Ahora, si bien el violín empezó a vivir, digamos, en la segunda mitad del siglo XVI, a partir de los años 1550, por ahí, en las primeras décadas de su existencia no tenemos mucho documento sobre grandes violinistas, digamos que probablemente estaban experimentando y están todavía experimentando un poco con la forma del instrumento, porque los primeros violines de Amati a mitad del siglo XVI eran todavía de 3 cuerdas, como el Rebec. Entonces, cuando puso 4 cuerdas, probablemente tomó un poco de tiempo a los instrumentistas para acostumbrarse y para tratar de sacar cosas interesantes del instrumento. Y por lo tanto, hablaré primero de uno de los que está considerado como los primeros virtuosos del violín en Italia, de Farina. Carlo Farina, en la primera mitad del siglo XVII, ¿cierto? Es uno de los que primero empezó a usar las dobles cuerdas, es decir, el hecho de tocar 2 cuerdas a la vez y entonces generar armonía y no solamente melodía o ritmo a partir del instrumento. Y él era, parece, un especialista de las cordaturas. Entonces, cordatura es una manera otra, digamos, distinta de la que usamos de afinar el violín. Es decir, en vez de poner las cuerdas en sol, re, la, mi, las ponemos de otra forma para generar otras armonías. Entonces, él usaba mucho este proceso en sus composiciones y en su manera de tocar y influenció bastante a las generaciones siguientes. Tenemos más documentación y marcas musicales y partituras y métodos sobre los compositores virtuosos de la mitad del siglo XVII, principalmente en Italia y un poco en Alemania, que en este tiempo es Prusia y es muchos pequeños estados aquí, pero al norte de Italia hay mucho violín y entonces va traspasándose a Alemania. Y entonces podemos hablar de Franz Biber en Alemania. Franz Biber va a ser uno de los primeros, de los cuales se sabe al menos que incursionó en posiciones más altas, es decir, se usaba hasta la tercera, quizás la quinta posición, y él tenemos respaldo, digamos que él iba hasta la sexta y la séptima posición del violín, que en este tiempo obviamente era una cosa probablemente extraordinaria. Y ustedes pueden escuchar sus obras, escribió bastante para violín solo. Y entonces pueden escuchar una sonata del misterio, eso es bastante una importante obra en el repertorio del violín antiguo. En Italia tenemos 2 personas que son muy importantes en este tiempo, Torelli, Giuseppe Torelli y Arcangelo Corelli. Corelli y Torelli son los 2 que van a empezar el desarrollo de la forma de
concierto grosso. Entonces un concierto grosso es una obra en la cual hay un solista, que en este caso muy frecuentemente va a ser el violín, pero a veces es la viola da gamba o el harpsichord o otros instrumentos. Y entonces este instrumento va tocando partes tutti, digamos, con la orquesta, y en algún momento la orquesta se esconde, digamos, tiene roles más armónicos y rítmicos, pequeñas notas, y deja al intérprete solista desarrollar una melodía y virtuosismo por su parte, digamos. Es un poquito como cuando lo pensamos, es un poquito la lógica en el jazz, por ejemplo, en el cual tenemos un tema que van a tocar todos juntos, todo un grupo, y en algún momento llega una improvisación de algún instrumento y después retoma de nuevo toda la orquesta. Entonces esta forma es bastante nueva a la mitad del siglo XVII, ¿cierto? Y en la segunda parte del siglo XVII, y Torelli y Corelli van a escribir muchas obras para eso. Ahora, si ustedes miran el árbol genealógico, digamos, de la enseñanza del violín, ustedes van a ver también que podemos considerar a Arcangelo Corelli como siendo el abuelo, digamos, de todos los violinistas, porque no solamente tocó, no solamente dio conciertos, no solamente interpretó y compuso obras, sino que tomó el tiempo de formar, dar clases a muchos de los violinistas que después fueron muy importantes. Francesco Geminiani y Pietro Locatelli son dos violinistas muy importantes, ¿cierto? Son violinistas que empezaron a buscar un poquito, de alguna forma, un virtuosismo especial al violín. En las obras de Locatelli, por ejemplo, ustedes van a ver muchas cosas si observan sus caprichos, que van a ser uno de los primeros libros de caprichos como los de Paganini, pero bien antes. Si ustedes miran estos caprichos, van a observar que hay muchas cosas que sirven de base después para los violinistas virtuosos como justamente Paganini o después Wieniawski o Vieuxtemps, etc. Entonces ellos fueron importantes y los dos escribieron obras que llamaron el arte del violín, y justamente donde ya empezaban a hacer un método de todo lo que había sido hecho durante el siglo y medio anterior, porque ellos son violinistas del fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Entonces ellos empezaron ya a hacer un poquito de método y a ordenar, entre comillas, la técnica y la interpretación del violín. También Corelli fue uno de los profesores de Antonio Vivaldi, que conocemos muy bien por sus 4 estaciones, pero si ustedes miran, van en la página de IMSLP, ¿cierto? En internet, van buscando todas las partituras de Vivaldi, van a ver que hay muchas más obras que las 4 estaciones. Vivaldi fue un compositor importante, fue un violinista importante, no enseñó tanto, o al menos no a gente que después fueron renombrados y siguieron una tradición del violín, sino que él dio muchas giras en toda Europa. Como él estaba ordenado como sacerdote, se lo llamaba el cura rojo, y enseñaba, tiene una particularidad en su carrera, que él era profesor y director, digamos, de la orquesta, del ensamble de cuerdas principalmente, de un orfanato de mujeres, y entonces ahí sí enseñó mucho, efectivamente, pero por la época es muy probable que estas mujeres, aunque hayan tenido una gran carrera y giras y hayan sido destacadas en este momento de la época del violín, digamos, no hayan tenido muchos alumnos representativos, digamos, de la tradición del instrumento. En otra parte de Italia hay otro violinista que es relativamente importante, como Geminiani o Locatelli, en la técnica del violín y en la búsqueda de nuevas cosas que se puedan hacer con el instrumento. Se llama Giuseppe Tartini.
Tartini está muy conocido de la misma forma que Vivaldi para sus estaciones. Tartini está muy conocido por su obra El Trino del Diablo, ¿ya? Que ustedes pueden escuchar por el enlace YouTube al lado, ¿cierto? Yo les recomiendo pasar directamente al último movimiento para poder observar la vivacidad de los dedos y este trino que siempre sigue, aunque haya una línea melódica que se desarrolle al lado en otra cuerda. Entonces eso es bastante impresionante y hasta el día de hoy sigue siendo una de las obras difíciles del repertorio. Se dice sobre eso que él tuvo un sueño en el cual le habló el diablo y que a partir de eso compuso esta obra. Y en esta obra ustedes van a notar que, bueno, es una sonata, ¿cierto?, para clavecín y violín. Y en esta época no habían tantas cadanzas dentro de las obras. Es decir, una cadenza en la cual un instrumento va tocando absolutamente solo, dejando él o los otros instrumentos en silencio al lado. Entonces ahí ustedes pueden observar justamente una cadenza, una probablemente de las primeras cadanzas un poco renombradas, digamos, del repertorio del violín. Vamos a seguir en nuestro árbol ahora y ustedes ven que abajo de Arcangelo Corelli hay un hombre que se llama Giovanni Battista Somis. De él no se dice muchas cosas como virtuoso, no se sabe mucho si él hizo grandes giras, parece que no fue un violinista muy destacado, pero eso sí que fue un gran profesor y tuvo muchos estudiantes. De ellos podemos destacar Jean-Marie Leclerc. Jean-Marie Leclerc es importante en la historia del violín porque ustedes han visto que había un poquito de tradición en Alemania, mucha tradición en Italia, pero todavía en Francia no había salido, digamos, un gran violinista. Y entonces Jean-Marie Leclerc va a ser uno de los primeros grandes violinistas reconocidos, digamos, en toda Europa, que es el mundo del violín en este momento. Se dice de él entonces que va a ser el fundador de la escuela de violín francesa. Él y Mondonville también pueden ir buscando extractos de él, pero yo puse un extracto de la música de Leclerc. Y entonces ahí ya pueden ver un poquito, digamos, entre las primeras obras de Farina, luego la llegada de los conciertos grosso, luego violín y clavecín, y ahora dos violines con Leclerc, pueden ver también la idea de música de cámara tomar una cierta importancia, porque es verdad que al principio de la historia del violín va a servir mucho para, por ejemplo, las óperas de Monteverdi, va a servir en orquestas, luego va a servir en grupos más chicos, ¿no es cierto?, en concierto grosso, y luego va a poder servir en música de cámara. Y la música de cámara está a punto de desarrollarse justamente al fin de la época barroca. Ya estamos sintiendo, ya van a empezar las primeras ideas, por ejemplo, del cuarteto de cuerda, con gente como Jean-Baptiste Davo, que no tienen una importancia grande, digamos, en el repertorio, en la historia de la música, pero ya se están sintiendo las bases de lo que será después lo que consideramos como la música de cámara, es decir, un grupo instrumental relativamente chico, entre 2 y 9 personas más o menos, tocando música íntima y teniendo cada uno una parte de un interés relativamente grande y entonces hablando unos con los otros. Debajo de Jean-Marie Leclerc ustedes pueden ver Pierre Gavignès. Pierre Gavignès era ahí sí un gran virtuoso del violín, también de la escuela francesa, con su profesor Jean-Marie Leclerc, y se decía de él en esta época, digamos, en los periódicos, porque obviamente toda esta gente eran como las rockstars de ahora, se hablaba de ellos en los periódicos, daban giras, etc. Eran quizás los Shakira de este tiempo. Y entonces a Pierre Gavignès se le decía el Tartini francés,
¿no es cierto? Porque Tartini había sido tan extraordinario para los italianos y yo creo que había un cierto orgullo de un país a querer poner al frente otro instrumentista de mismo tamaño. Pero ahí va la genealogía, a partir de ellos, de Jean-Marie Leclerc y Pierre Gaviniès, no hay muchos estudiantes muy destacados que salgan. Eso sí que Gaviniès nos dio un libro de estudios y ahí es el principio de los libros de estudios para el violín. Antes escribían métodos sobre la ornamentación, sobre el contrapunto, sobre la composición, eventualmente sobre aspectos de la técnica de violín, pero no habían muchos libros, digamos, los primeros libros llegan con Locatelli, por ejemplo, Locatelli que hizo caprichos como el que ustedes han podido escuchar, pero Gaviniès va a darnos también un libro de estudios que hasta el día de hoy los violinistas usan en su aprendizaje regularmente. Debajo de Giovanni Battista Somis, entonces que tuvo muchos estudiantes y de los cuales yo puse algunos, hay Gaetano Pugnani. Gaetano Pugnani también fue un violinista virtuoso, relativamente importante, más importante aún porque está conocido como el profesor de Giovanni Battista Viotti. Giovanni Battista Viotti, si podemos considerar a Arcangelo Corelli como nuestro abuelo a todos, Giovanni Battista Viotti es nuestro padre, es el padre del violín en todos los países. Y de hecho, si ustedes miran, van a observar que globalmente toda la genealogía que viene, todos los grandes violinistas que ustedes pueden escuchar, de alguna forma están relacionados con él. Él fue el gran representante de la escuela italiana, un virtuoso y un profesor. Esto enseñó a muchos estudiantes. En conjunto con esta escuela italiana, hay una escuela alemana que se desarrolló un poquito. Yo hablé ya de Franz Biber durante la época barroca y al principio del siglo XVIII también tenemos la familia Stamitz. La familia Stamitz es bastante importante. Johann, el padre, y dos hijos muy destacados, Anton Stamitz y Karl Stamitz. Y ellos no solamente empezaron una escuela importante en Alemania, sino que se preocuparon de un instrumento que hasta el momento estaba un poquito dejado al lado, que es la viola. Y ustedes obviamente probablemente han visto violines más grandes, han experimentado con estos instrumentos. Entonces ellos son dos desarrolladores de estos instrumentos. Anton Stamitz fue el profesor de una persona bastante importante al fin del siglo XVIII, que es Rodolphe Kreutzer. Y Rodolphe Kreutzer, después de haber estudiado con Anton Stamitz, vuelve a París, digamos, y en este tiempo es el fin del siglo XVIII, y Napoleón está tomando el poder en Francia, ¿no es cierto? Y crea el Conservatorio de París. El Conservatorio de París va a ser la primera institución oficial de Estado grande, importante, digamos, para la enseñanza seria y profesional y también metódica, digamos, de los instrumentos. Y ahí hay tres personas que ustedes pueden ver, están a la misma altura. Hay tres personas que van a ser muy importantes en esto y que van a dar todas las bases de la escuela francesa y de la escuela franco-belga, digamos, Francia y Bélgica en general. Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode y Pierre Baillot. Pierre Rode y Pierre Baillot son estudiantes de Giovanni Battista Viotti, ¿no es cierto? Y Kreutzer de la escuela alemana de Anton Stamitz. Baillot se dice de él que fue un gran músico de cámara y estrenó muchas obras de música de cámara. Y Kreutzer y Rode, que ustedes reconocen probablemente porque tienen muchos libros de estudios y de caprichos que son bastante importantes y que son hasta el día de hoy los fundamentos de la técnica de un violinista de cualquier país que venga. Kreutzer y Rode eran grandes virtuosos, daban giras por todos lados. Kreutzer era tan importante que Beethoven le dedicó su 9ª sonata para violín y piano. Él nunca tocó esta sonata, pero que un personaje de la importancia de Beethoven haya querido dedicar una obra así a Kreutzer es bastante significativo.
Ellos escribieron muchos conciertos para violín y obviamente que estrenaron y ya las orquestas estaban tomando un tamaño más amplio, se estaban agregando vientos, percusiones y ya aquí en esta época estamos entrando en la época clásica, ¿cierto? Estamos dejando la época barroca y por lo tanto ustedes por favor escuchen los extractos y entonces van a ver así desde las primeras obras de Farina hasta ahora Kreutzer, Rod, van a poder ver las diferencias graduales que se producen en el lenguaje musical adaptado especialmente para el violín. En la época clásica, es decir, al fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, entonces Viotti está enseñando a los que después van a fundar la escuela importante, digamos, de violín del momento, Stamitz por su parte en Alemania, y a la vez se están desarrollando nuevos formatos, digamos, para el violín para tocar. Se está desarrollando el cuarteto de cuerdas. Joseph Haydn es violinista, pero obviamente no es su ocupación principal, él es principalmente compositor, de la misma forma que Wolfgang Amadeus Mozart. Van a desarrollar obras como tríos para violín, cello, piano, cuartetos de cuerdas, quintetos, van a desarrollar muchas obras y eso también está muy bueno para nuestro instrumento porque genera más material a estudiar y va haciendo mejorar, digamos, todas las generaciones de violinistas. De la misma forma que en la época barroca, las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach o sus conciertos para violín en general desarrollaron la forma del instrumento y desarrollaron nuevos virtuosos o oportunidades para nuevos virtuosos. Y también Bach era principalmente compositor, pero también tocaba violín. Si ustedes miran bien el documento violinistas importantes en los siglos XVII a XIX, ustedes van a observar que a partir de esta época clásica, yo empecé a hacer 3 columnas. Van a ver en la columna del medio el violinista que probablemente es lo más importante y lo más destacado de la historia del violín, Niccolò Paganini, ¿cierto? Un violinista italiano y que va a ser uno de los últimos grandes representantes durante un tiempo de la escuela italiana, que era obviamente muy importante porque era fundadora. Y Niccolò Paganini, obviamente, él se decía que había hecho un trato con el diablo. De nuevo, volvemos al diablo. Entonces, quizás nuestro instrumento de alguna forma está por ahí porque es tan demoníaco poder tocar todas las cosas, todo en nuestro repertorio, que la gente cree que es de alguna forma alguna magia. Obviamente nosotros sabemos que son horas y horas y horas de estudio, ¿no es cierto? Y entonces Paganini, probablemente una de sus obras las más importantes para nosotros son los 24 caprichos. Y ahí empieza la idea que la mezcla de la virtuosidad con la música, porque hasta ahí generalmente cuando los violinistas escribían estudios o caprichos, la idea era más de demostrar la virtuosidad, pero sin preocuparse tanto del contenido artístico, es decir, habían probablemente más contenido artístico en sus conciertos para violín y orquesta que en sus caprichos. Y Paganini, de alguna forma, en algunos caprichos va a ser de esta forma, pero ya se está desarrollando una sensibilidad musical mezclada al virtuosismo. Y eso va a influenciar todo el siglo XIX, todas las composiciones del siglo XIX y toda la técnica del violín del siglo XIX. Es el siglo romántico, es el siglo en el cual vamos en búsqueda de pasión y de liricismo. También el hecho de que Italia ya no produzca tantos grandes violinistas durante un tiempo puede ser explicado por el hecho de que ahí se desarrolla un estilo, o toma, digamos, aún más importancia el estilo de la ópera, y obviamente representantes como Verdi o Puccini van a pedir todo el esfuerzo artístico, digamos, de estas generaciones.
Paganini tuvo como estudiante un violinista destacado también, Camillo Sivori. Lo menciono porque también tiene estudios, caprichos que son muy interesantes para la técnica del violín. Entonces, igual cuando estamos en este tutorial, ustedes pueden ir en las páginas de internet, a ir a buscar las partituras. Ustedes escriben Sivori Estudios en su Google o no sé qué, en su navegador, y entonces van a poder observar un poco las partituras y ver también cómo evoluciona el lenguaje musical. Contemporáneo de Sivori hay otro violinista que está bien conocido de nuevo para una obra principalmente, la Ronda de los Gobelins, la Ronde de Lutin, que usa mucho el ricochet, la técnica de ricochet y de dobles armónicos, al igual finalmente que algunos conciertos de Niccolò Paganini. Estamos en técnicas que ya conocemos, pero que va a desarrollar para empezar a hacer piezas. Y las piezas es un estilo que va a aparecer principalmente al principio del siglo XIX. Las piezas generalmente para violín y piano, o sea, para algún instrumento y piano, digamos, y que son obras cortas. Entonces, por una parte, los conciertos para un instrumento y orquesta o las sinfonías van a tomar más y más amplitud. Un concierto grosso, no sé, dura unos 15 minutos, quizás 20 minutos para los muy largos, pero obviamente una sinfonía de un compositor, la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, estamos hablando ya de 40 minutos, y las grandes sinfonías románticas van a ser muy largas. Y entonces, en contraste a eso, y los conciertos para violín también, que son muy largos, 30 minutos, 40 minutos, se va a desarrollar el sistema de piezas que generalmente están tocadas en salones, y estas piezas generalmente duran entre 4 y 10 minutos, digamos, algo así. Entonces les aconsejo escuchar esta Ronda de los Gobelins, que es bastante divertida a escuchar y bastante virtuosa a mirar, entonces es bien divertido. Y ahí de nuevo tenemos la idea que el virtuosismo debe empezar a servir a la música y no la música servir a demostrar su virtuosismo. Debajo de estos tres italianos tienen tres columnas. Entonces, la primera habla de los violinistas de Francia y de Bélgica, que son dos países francófonos cercanos uno del otro, y además en el siglo XIX aún más cercano. Por la influencia y el poder, digamos, de Francia al principio del siglo XIX, esta escuela, y ustedes lo pueden ver en el árbol también, Pierre Rode, Rodolphe Kreutzer, Pierre Baillot, esta escuela del Conservatorio de París tuvo muchos estudiantes, y entonces atrajo a muchas personas. En un principio eran principalmente violinistas de Francia y de Bélgica, y entonces podemos observar en esta columna Kreutzer, Rode, y luego Charles-Auguste de Berriot, que ustedes probablemente conocen también por sus aires variados o por la escena de ballet Opus 100, que ustedes pueden escuchar también. Luego vino en Bélgica, llegó un belga muy importante que es Henri Vieuxtemps. Henri Vieuxtemps también participó mucho al desarrollo de la técnica del violín, y entonces ustedes pueden observar un poquito sus conciertos, y fue un gran violinista virtuoso de la época, dio muchas giras. Después esta escuela, digamos, llega a un personaje muy importante al fin del siglo XIX, que nace también en Bélgica, que se llama Eugène Ysaÿe. Eugène Ysaÿe, ustedes también, por favor, escuchen un poquito del extracto que puse. Compuso un poquito algunas obras, un poco de música de cámara y principalmente sus sonatas para violín solo. Él fue un gran violinista. Él estrenó muchas obras, por ejemplo la sonata de César Franck para violín y piano, que es una obra muy importante en nuestro repertorio, le fue dedicada y le fue regalada para su matrimonio. Entonces él tuvo un lugar muy importante en Europa al fin del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿cierto?
Y esta escuela, digamos, al principio del siglo XX, nos lleva a un violinista francés que se llama Jacques Thibault. Todavía existe un concurso bastante importante que se llama el concurso Long Thibault de la pianista Marguerite Long, porque a veces es piano, y Jacques Thibault, porque una vez cada 2 veces es en violín. Entonces, Jacques Thibault fue un personaje bastante importante así para esta escuela francesa, digamos, y tuvo muchos estudiantes bastante importantes, de los cuales ustedes pueden mirar aquí en el árbol: Zino Francescati, Aida Handel o Ivry Gitlis. Entonces fue una personalidad importante, digamos. Al mismo tiempo, en el siglo XIX, se desarrolla la escuela alemana. ¿Por qué se desarrollan principalmente estas dos escuelas, franco-belga y alemana, que en este tiempo todavía es Prusia y Austria? Se desarrollan porque esos son dos países que están en conflicto. En la época de Napoleón I, obviamente, luego en la época de Napoleón III, y ahí Alemania vence a Francia, ¿cierto? Generando un rechazo de la parte de los músicos y artistas franceses en el periodo siguiente, un rechazo de la música alemana y de las técnicas alemanas, entonces generando un desarrollo de dos escuelas y dos formas de pensar, componer y hacer las cosas. Y entonces en esta escuela podemos destacar una persona bastante importante, un violinista que se llama Louis Spohr. Spohr, al igual que Rode, Berlioz, Kreutzer, hizo muchos conciertos para el violín que ahora estamos usando principalmente como conciertos pedagógicos, ¿cierto? Porque efectivamente tienden a resemblarse un poquito y ya perdieron un poco su efecto de moda, y más que todo la defensa del violinista mismo defendiendo su propio concierto en el escenario con toda su fama y toda su renombre, digamos. Pero Spohr fue importante. Si Viotti fue importante en el instrumento, en la concepción del instrumento, porque él trabajó con Fétis, que era una persona que construía arcos. Él trabajó con él, y entonces podemos ver cómo el arco de violín evolucionó hasta llegar a su forma relativamente final con el padre de los violinistas, con Giovanni Battista Viotti. Y ustedes, el arco que tienen en sus manos es un derivado directo del arco que ellos inventaron juntos. De la misma forma, Spohr inventó bastante cosas y, por ejemplo, él que inventó la mantonera que ustedes están poniendo, que ustedes tienen sobre su instrumento. Antes de eso, el instrumento no usaba mantonera. Él hizo muchas novedades así, por ejemplo, los números de ensayos que tenemos o las letras que tenemos en las partituras, especialmente de sinfonías, etc. Él fue el que tuvo la idea de decir ya, ¿qué tal si ponemos algún número o alguna letra de vez en cuando para ubicarnos y ganar tiempo en ensayo? Es tontito, pero es bastante importante. Y a la vez, una innovación así nos plantea otra cosa. Y ahí hablamos de un tema que es bastante importante, bastante visible. Y si toman el árbol frente a ustedes, globalmente desde Corelli hasta más o menos Henri Vieuxtemps o Henryk Wieniawski, entonces toda esta época hasta la mitad del siglo XIX, tenemos violinistas que componen su propio repertorio. Claro, hay compositores que componen también repertorio para los violinistas, aunque no fuesen violinistas, pero globalmente los que se encargan de hacer el repertorio para el violín son los violinistas mismos. Y después, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya estos violinistas ya no van a escribir tantos conciertos para su propio instrumento. Si miremos todos los nombres que están en la segunda mitad del siglo XIX, ya no tenemos mucha gente que van a escribir grandes conciertos para el instrumento. Solamente van a escribir piezas, por ejemplo, como Fritz Kreisler o Jean-Isaïe con sus sonatas, un poco de música de cámara, Leopold Auer, Jenő Hubay, van a escribir piezas, es decir, formatos más cortos para el violín. Y luego, a partir del siglo XX,
relativamente pocos violinistas van a seguir creando música, es decir, la mayor parte de ellos van a ser simplemente intérpretes. Ya, algunas veces escriben algunas cadanzas o algunas obras, etcétera, pero digamos que ya no es lo más común. Y ahí nos planteamos un poquito el tiempo de aprendizaje del violín. Es decir, que según las épocas, como hay desarrollos nuevos en cada época, obviamente la práctica del instrumento se pone más y más difícil y entonces requiere una especialización más y más grande. Estábamos hablando de este violinista que llegaba a la sexta o a la séptima posición y era un tremendo hito, pero obviamente sexta o séptima posición son cosas que ya estamos descubriendo nosotros en el siglo XXI, ya en nuestro tercer o cuarto año de violín, y nos queda una montaña de descubrimiento antes, o dobles cuerdas, el violinista que usaba dobles cuerdas. Bueno, dobles cuerdas, ya empezamos a hacer dobles cuerdas ya en el segundo o tercer año de nuestro aprendizaje. Entonces, gradualmente, como se inventan nuevas cosas para el instrumento, toma más y más años o más y más horas de práctica instrumental para lograr las cosas y para lograr tocar a lo mejor posible en su propia generación. Y entonces se puede considerar que, claro, compositores de la época barroca o de la época clásica no les tomaba tantas horas para aprender el violín, entonces tenían horas para aprender bien composición y más que todo para escribir obras para su instrumento. Además tenían poco repertorio, entonces era necesario que ellos desarrollen composiciones. En cuanto a nuestra época, obviamente, tenemos ya mucho repertorio a tocar, tenemos más repertorio a tocar que lo que uno podría tocar en una vida entera. Nadie puede tocar todo el repertorio del violín, es imposible ya, porque hay tantas obras escritas que es absolutamente imposible, lo que probablemente no era imposible en el tiempo de Arcangelo Corelli. Y a la vez, obviamente, nuestra especialización con el tiempo de aprender todo el repertorio básico, digamos, de enseñanza del violín, eso nos toma tantos años que cuando llegamos a ser especialistas intérpretes, ya nos pasó un poco el tiempo de empezar a componer obras y especialmente grandes formas de concierto. Entonces aquí eso lo podemos observar relativamente bien y lo podemos pensar un poquito. Vuelvo a mis violinistas importantes del siglo XIX. Obviamente, este tutorial yo voy hablando de varias cosas, no solamente de violinistas, sino que pensamientos. Entonces, al mismo tiempo que Francia y Bélgica desarrollan una escuela de violín importante, en Prusia, Austria hacen lo mismo. Louis Spohr entonces es muy importante y va a tener varios estudiantes importantes, ¿no es cierto? Y de los cuales Ferdinand David. Ferdinand David es un violinista que tuvo un rol importante en el repertorio. No tanto porque era un gran virtuoso, era el caso, era un gran virtuoso, pero principalmente porque hay compositores que le pidieron consejo antes de escribir sus obras. Félix Mendelssohn le pidió consejo y de alguna forma Ferdinand David le ayudó a escribir su concierto Opus 64, que es tan novedoso, ¿no es cierto? No tiene tutti al principio, no tiene, no sé, 5 minutos de introducción de la orquesta antes de que entre el solista, todos los movimientos van de uno hacia el otro, la cadenza de violín está insertada dentro de la parte orquestal, entonces eso son cosas bastante novedosas, no se sabe hasta dónde lo ayudó Ferdinand David o lo aconsejó Ferdinand David, pero es claro que fue importante. Max Bruch también, al momento de componer su concierto número 1, envió el manuscrito a Ferdinand David y Ferdinand David le contestó con algunos consejos. De hecho, Max Bruch lo envió también a un violinista que en este tiempo era una estrella subiendo, digamos, en el mundo del violín, que era Joseph Joachim. Joachim es muy importante,
no solamente porque ayudó al concierto de Bruch, ¿no es cierto?, pero también ayudó mucho a Brahms en la creación de su concierto para violín, que es una de las obras mayores del repertorio, y de forma general estuvo muy presente en la escena del siglo XIX. Entonces Joseph Joachim, probablemente lo conocen si tocan conciertos de Mozart o de Haydn. Él escribió cadanzas para la mayor parte de los conciertos clásicos y hasta el concierto de Beethoven, y entonces muchas veces la versión de referencia es con una cadenza de Joachim. Podemos también mencionar Jacob Dont o Friedrich Seitz, que en este tiempo fueron violinistas relativamente importantes. Bueno, Seitz era más un concertino de orquesta que un solista como Dont era, pero fueron gente que escribieron material pedagógico que hasta el día de hoy nos es muy útil. Entonces les tenemos que agradecer de alguna forma y les tenemos que conocer y reconocer. Tercera columna de este documento, ustedes ven que yo menciono los otros países. ¿Por qué yo menciono todos juntos así? Porque si bien hasta el principio del siglo XIX son pocos los países que mandan, digamos, políticamente y culturalmente en Europa. Son Italia a la salida del Renacimiento y luego en la época de Napoleón más Francia. Inglaterra está un poco presente en todo siempre el escenario europeo. Prusia, Austria, países muy importantes, especialmente en el tiempo de Bismarck. Países Bajos, Bélgica, son países que de alguna forma influencian también, pero durante la segunda mitad del siglo XIX los otros países de Europa van a empezar a tomar un lugar bastante importante en el escenario internacional y en el escenario cultural. Y eso es el movimiento que generalmente se conoce como el movimiento nacionalista. Los compositores de estos países y hasta de Rusia, por ejemplo, van a desear rescatar o promover la música tradicional de su país e insertarla dentro de un concepto de música de Europa de oeste, digamos. Entonces en Rusia, por ejemplo, tendremos compositores como el Grupo de los Cinco, dentro de los cuales, por ejemplo, Rimsky-Korsakov o Borodin o Barakirev componen música que directamente de la cual uno se dice, oh, eso debe ser ruso, debe ser ruso, sí o sí. Tenemos compositores como Smetana o Dvorak en República Checa, ¿no es cierto? Manuel de Falla en España. Es un movimiento global, relativamente global. Y entonces este movimiento también va a tener su importancia para los violinistas. Al principio del siglo XIX tendremos violinistas de entonces otros países que no habían tanto participado en la aventura del violín, como Polonia, por ejemplo, Henryk Wieniawski, que es uno de los violinistas los más importantes para nosotros, uno de los últimos violinistas compositores de concierto, pero ya compuso solamente dos. Él viene a estudiar en el Conservatorio de París y después hace da giras y hasta va en Rusia a enseñar, y entonces va a traer un poquito esta tradición a otros países. Violinistas de República Checa, de Noruega, como Ole Bull, por ejemplo, de España, como el gran violinista Pablo de Sarasate, que va a influenciar tantas obras en Europa en este tiempo. Por ejemplo, la Sinfonía Española de Édouard Lalo, que es una de las grandes obras del repertorio de violín, está dedicada para Sarasate, y fue él que la estrenó, y él escribió muchas piezas. Ahí ya se fue el tiempo de los violinistas compositores, y ya estamos en los violinistas que escriben piezas para divertir y para los salones, digamos. También tenemos Leopold Auer. Sanfranco fue un violinista bastante importante. Si ustedes miran el árbol, ustedes ven que hay una gran línea globalmente que baja hasta Pierrot, ¿no es cierto? De Pierrot a la izquierda abajo tenemos Joseph Böhm, que fue uno de los importantes, digamos, para la escuela alemana, y debajo de él Joseph Joachim, del cual ya hemos hablado,
y debajo de él Leopold Auer, del cual tenemos también muchas cadencias y que fue un gran violinista virtuoso, escribió también material pedagógico interesante. Y debajo de Leopold Auer tenemos Sanfranco. Sanfranco es un violinista que se fue a Estados Unidos y fue uno de los primeros grandes violinistas, digamos, de Estados Unidos, y de hecho él fue uno de los creadores de la primera orquesta sinfónica que tenga solamente estadounidenses en su agrupación, digamos. Entonces, él también compuso muchas cadencias para los conciertos clásicos y hasta el día de hoy, el concierto número 3 de Mozart, la cadencia que generalmente se usa, el set de cadencias para los movimientos, generalmente son de Sanfranco. Entonces ahí tenemos también una cierta nacionalización, el movimiento nacionalista que va hasta Estados Unidos con Sanfranco. Geno Ubay también importante para los países de este, que empiezan obviamente a desarrollar muchas cosas, mucho conocimiento y mucha cultura. Y Geno Ubay es también muy conocido por ser el profesor de uno de los mayores violinistas del siglo XX, József Szigeti, de Hungría. József Suk, también un violinista importante en República Checa, y ahí también Ole Bull participó en Noruega a mucho desarrollo, y de la misma forma que Sarasate trabajó con Lalo y con muchos otros compositores para sus obras para violín, Ole Bull al fin de su vida, digamos, conoció a Edvard Grieg, el famoso compositor, y también ahí participó en darle pistas y consejos para sus composiciones para el violín. De la misma forma, József Suk era el esposo de la hija de Dvorak, y entonces también participó mucho en el trabajo cultural de estos compositores y del movimiento nacionalista en general. Y entonces ustedes ven, al fin de este documento yo llegué a, después de una línea de espacio, yo puse Jacques Thibault, digamos como representante de lo que se llamaba la escuela franco-belga, Fritz Kreisler, gran violinista de Austria, con una elegancia vienesa grande, ¿cierto? Que compuso muchas piezas que tienen mucho carácter y son hasta el día de hoy muy importantes en el repertorio del violín, que entonces podemos considerar como representante para la escuela alemana. Y de los otros países, digamos de los países de Europa de Este, lo que después se podrá considerar como la gran escuela rusa, podemos considerar el rumano Giorgio Enescu y el húngaro József Szigeti. Esos son dos figuras muy importantes de países de Europa de Este. Y entonces yo paré el documento a partir de aquí, simplemente porque ahora llegamos al siglo XX, ¿no es cierto? Y en el siglo XX tenemos principalmente violinistas intérpretes, aunque obviamente Isaí haya vivido y escrito para su instrumento, Enescu escribió mucho para el instrumento, Kreisler, etc. Pero cuando vamos avanzando de una generación, ya vamos llegando, y eso es la última generación que van a ver en el árbol, ¿no es cierto? Es la generación de los que a veces llamamos los dinosaurios, es decir, los grandes intérpretes que hicieron todas las primeras grabaciones, cuando al principio, en la primera mitad del siglo XX, empezó a ser posible de grabar a los músicos y dejar entonces una huella artística. Ahí yo puse los nombres, digamos, de algunos de estos representantes. Entonces les voy a hablar un poco de ellos. Pero lo que les aconsejo, ustedes notarán que aquí yo ya no puse extracto audio para escucharlos, porque lo que les aconsejo, y ese es el último enlace del video, es simplemente ir a YouTube, ir a Internet y mirar este documental que se llama El arte del violín, porque ahí van a conocer justamente a toda esa gente, The Art of Violin. Y entonces van a poder ver el carisma feliz de Zino Francescatti y la manera de la cual él toca
todo dando la impresión que está fácil. El sello de Ginette Neveu con una carrera extraordinaria que iba empezando de manera sí, espectacular y desafortunadamente tuvo un accidente de avión y entonces no sobrevivió a eso. Hay dos de ellos que todavía están viviendo, Aida Hendel y Ivry Gitlis, que son grandes artistas. Ustedes pueden verlos en YouTube también, ver de sus interpretaciones sin problema. Enric Schering fue importante porque él influenció mucho en el siglo XX, influenció mucho el pensamiento sobre las sonatas y partitas de Bach y la manera de interpretar en general el repertorio barroco. Entonces tuvo un estilo muy particular en eso y un modo de pensamiento y dio este pensamiento a muchos estudiantes y muchas violinistas que viven al día de hoy. También podemos hablar de Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin fue una persona muy importante. Estrenó muchas obras, trabajó con muchos compositores también en la misma idea de los grandes violinistas del siglo anterior y enseñó mucho a jóvenes también. Entonces transmitió mucho la tradición del violín. Hablemos rápidamente de Christian Ferras. Christian Ferras, uno de los últimos, digamos, grandes representantes de la escuela del violín francés. Probablemente su versión del concierto de Sibelius sigue siendo una referencia para violinistas en el mundo entero. La pueden ir a buscar en internet, el concierto de Sibelius por Christian Ferras. Otro representante grande de esta escuela es Arthur Grumiaux, donde ahí también pueden ir viendo un poco videos en YouTube, aprender sobre él, un sonido muy especial, digamos, a la vez muy transparente y a la vez muy intenso y poderoso, que llama la atención directamente. Es una de las cosas que me gusta mucho con este intérprete. Misha Elman lo van a ver mucho, hablan mucho de él en el documento El arte del violín, pueden observar un poco cómo tocaba. También pueden ver, porque muchas veces los estudiantes me dicen, ya, pero es que yo soy demasiado bajito, tengo una altura demasiado bajita, entonces no alcanzo a llegar al fin del arco, no alcanzo a llegar a la punta. Entonces uno puede observar mucho con Misha Elman justamente cómo lograba hacer las cosas. Joseph Szigeti, y ahí también tenemos otro aspecto, digamos, físico que uno puede observar. Joseph Szigeti para mí es uno de los más importantes en términos de fraseo, es alguien que siempre da una línea a su música. También trabajó con muchos compositores y especialmente de países de Europa de Este. Muy importante Jascha Heifetz. Se dice que, aparte de Paganini, quizás fue el más grande violinista que haya existido en toda la historia del instrumento. Un violinista de una precisión espectacular, de una intensidad fenomenal y también una persona muy abierta con el instrumento, que habla del instrumento. Ustedes pueden ver, yo les recomiendo ir en YouTube y mirar las clases magistrales y las clases en general que da a sus estudiantes. Él enseñó en Estados Unidos muchos años, entonces pueden observar un poco la forma de la cual van estas clases, justamente pueden aprender mucho de eso. Hablemos un poquito del lado ruso, digamos, en el siglo XX. Hablemos de Leonid Kogan, un tipo, uno mira su cara y se dice, algo grave pasó, pero cuando cierra los ojos y lo escucha es simplemente extraordinario. Lo que prefiero escuchar en las obras de Leonid Kogan, interpretadas por Leonid Kogan, son las obras lentas, entonces les aconsejo buscar una obra lenta que ustedes conozcan, buscar la versión de Leonid Kogan y simplemente cerrar los ojos y disfrutar de este sonido tan continuo y de este vibrato que nos lleva de una parte a la otra. Es bastante extraordinario. Nathan Milstein, Boris Goldstein, esos son artistas también que se destacan por un sonido que está muy propio, y eso es extraordinario porque es verdad, uno cierra los ojos y escucha
estos instrumentistas de esta época cierran los ojos y puede reconocer a la gente, puede reconocer y decirse, ah, tal persona es Leonid Kogan, ah, eso debe ser Arthur Rimbaud, ah, eso es David Oistrakh. David Oistrakh personalmente es uno de mis violinistas favoritos. Para mí David Oistrakh tiene una manera de ponerse en el escenario que es extraordinaria. Yo lo doy en ejemplo a todos mis estudiantes diciendo, ya mira cómo va David Oistrakh. David Oistrakh pone sus dos pies en algún lugar y ya mueve solamente lo suficiente, pero todo pasa ahí y todo pasa en el arco y toda la música está ahí. Y en su cara se notan las cosas que está haciendo. Está bien, tiene una expresión visual igual, pero está haciendo justo el buen movimiento en el buen momento siempre. Y eso es una cosa que me encanta. Y su expresión para mí es extraordinaria. Entonces, vayan mirando un poquito este documental, El arte del violín. Es bastante bien hecho y divertido y relajado, entonces lo pueden mirar con su familia y disfrutarlo. Entonces, si han tomado bien el tiempo de ir a mirar eventualmente algunas de las biografías de los violinistas que comenté, por ejemplo, el abuelo del violín Corelli o el papá del violín Viotti, Pierre Roth, por ejemplo, Joseph Joachim, Pablo de Sarasate, algunos artistas, digamos, especialmente importantes, si han tomado el tiempo de mirar un poco sus biografías en internet, si han tomado el tiempo de escuchar un poco los extractos sonoros que yo les puse, si han mirado el documental El arte del violín. Entonces, si han mirado todo, normalmente ya tienen la comprensión básica, digamos, de la tradición de la cual estamos viniendo. Y probablemente, si miran este árbol, ustedes ven que se pueden incluir dentro del árbol, porque probablemente uno de sus profesores estudió con uno de los profesores ahí, que tuvo como profesor una de la gente que está ahí, en el árbol. Y entonces de ahí ustedes pueden volver a ir hasta Arcangelo Corelli y darse cuenta de que, y eso es una sensación extraordinaria para mí, es una de las cosas más tremendas que podemos vivir, es la sensación que Corelli enseñó cosas, enseñó la manera de tocar a Somis, que enseñó a Pugnani, que enseñó a Viotti, que enseñó a Baillot, y Baillot dio todos estos elementos a Abneck. Abneck dio todos estos elementos a Leonard. Leonardo dio todos estos elementos después a Marsic. Marsic dio todos estos elementos a Carl Flesch. Y Carl Flesch dio todos estos elementos a Ginette Neveu, a Aida Handel, a Henrik Schering, a Ivry Gitlis. Y ellos dieron todos estos elementos a gente que después se convirtieron en profesores de otros y de otros, y quizás sus propios profesores tuvieron clase con uno de estos profesores que tuvieron clase con, etcétera, etcétera. Y entonces somos depositarios de una tremenda tradición, de una tradición antigua, es decir, se nos enseña de alguna forma cosas que Corelli estaba enseñando a Vivaldi. Y eso para mí es bastante mágico. Ahora, un pequeño pensamiento antes de terminar este video a partir de este árbol. Si ustedes lo miran, y eso es una especulación mía, es un pensamiento mío, digamos, que globalmente los países que van a tener más poder en algún momento van a invertir y desarrollar su cultura. Y entonces el violín, siendo dentro de la cultura, generalmente va a tender a seguir los países más poderosos, digamos, del momento. Entonces, este árbol también puede servir a ver un poco quién fue importante en la historia del mundo, digamos. Y entonces uno observa que al salir del Renacimiento, en la época barroca, Italia tiene un rol bastante importante, que después se traslada por un lado a Johann Stamitz, etc. Entonces se traslada por el lado alemán y austriaco, y se traslada por el lado francés con Jean-Marie Leclerc, Gaviniès, etc. Probablemente cerca de la época de Luis XVI y después de los últimos reyes, digamos. Sigue siendo importante Italia y se nota, más o menos se nota aquí cuando se desarrolla Napoleón I, ¿cierto? Que efectivamente ahí va a comer un poco Europa y entonces ahí llegan muchos nombres franceses,
Igual quedan muchos nombres de Alemania, germánicos, ¿cierto? Y luego durante el siglo XIX se desarrollan muchos nombres de otras identidades, como Pablo de Sarasate, por ejemplo, Maud Powell, Leopold Auer, ya, ok, San Franco, Henryk Wieniawski. Se desarrollan muchos otros nombres y también a nivel de Rusia. Y ahí cuando llegamos al principio del siglo XX se nota que empieza a tomar importancia Estados Unidos, con gente como Yehudi Menuhin o Yasha Heifetz, por ejemplo. Y si sigamos este árbol, digamos, en la segunda mitad del siglo XX encontraríamos dos bloques de intérpretes muy importantes, que sería el bloque estadounidense con algunos europeos, pero principalmente estadounidenses, y el bloque soviético con nombres rusos y de todos los países de la Unión Soviética. Entonces encontraríamos estos nombres. Y ahora si lo hacíamos en el siglo XXI, que es más difícil, sería mucho más difícil hacer este árbol a la época de Internet, porque en la época de Internet todo el mundo está conocido y todo el mundo está anónimo. Es decir, claro, hay algunos guionistas que siguen siendo más importantes, no sé, Joshua Bell, Jenny Jensen, Ira Rian, etc. Pero ya hay muchos nombres chinos y coreanos que se agregan en eso porque son tremendos instrumentistas y tremendos artistas. Y entonces en la generación siguiente, igual yo creo que va a ser difícil determinar quién es importante, porque hay muchos más concursos internacionales, hay muchas más personas que están tocando cosas extraordinarias a temprana edad. Ahora yo vi el otro día una niña de 6 años en YouTube tocando el primer concierto de Paganini, está muy bien. Entonces creo que destacarse de la forma de la cual se destacaron estos violinistas en estas épocas será probablemente más difícil en una época de internet y de globalización. Pero si lo hacíamos, muy probable tendríamos esta vez no 3 columnas, pero las 2 columnas que existían durante la Guerra Fría se van siguiendo, pero ahora 2 columnas, una para los occidentales, digamos, rusos y estadounidenses y europeos y hasta latinoamericanos, etc. Y una columna para los orientales, digamos, desde Japón hasta Tailandia, pasando por China o Corea del Sur. Entonces, probablemente tendríamos 2 bloques. Y entonces, de alguna forma, es bastante divertido poder observar que la cultura refleja de alguna forma estas situaciones políticas o económicas en el mundo. Y obviamente aquí no estamos hablando de los países del norte de África, ya que el violín llegó a su cultura relativamente tarde en la historia y ellos lo usaron de una forma que no se mezcló, digamos, con nuestra forma tradicional, a la diferencia, digamos, de los países orientales. Espero que han disfrutado mirando todos estos videos, descubriendo el documental, observando un poco toda esta tradición y que de alguna forma se van a poder sentir cuando van a tomar su instrumento orgullosos, felices y a la vez humildes frente a toda esta tradición.